día soleado y en el centro de la ciudad se logra escuchar a la multitud emocionada. Se encuentran famosos magos callejeros haciendo un espectáculo de magia en la plazoleta del centro de la ciudad. Entre un truco tras otro, todas las personas aplaudían, asombradas al ver cómo sucedían tan increíbles acontecimientos. Terminado el espectáculo, entre aplausos y halagos, la multitud comienza a dispersarse. Acto seguido, se escucha un hombre con acento escocés decir en voz alta: "Estoy realmente sorprendido y asombrado". Inicialmente sorprendido porque aunque ya sabía la existencia del club de magia de la ciudad, no he esperado encontrarlo en la plazoleta del centro. Y por otro lado, también estoy asombrado, ya que jamás había sido espectador de un espectáculo de magia. La novedad del show de magia le generó al hombre escocés una gigantesca sensación de asombro. El hombre perplejo se sienta en una silla de un parque y pensando en voz alta se logra escuchar cómo intenta encontrarle una explicación lógica a los trucos más sorprendentes del show de esa tarde. Después de un rato murmurando, se levanta de la silla emocionado y dice en voz alta: lo tengo. Creo que he podido hallarle una explicación a cómo hicieron tan espectaculares trucos. Espero que en efecto así haya sido como hicieron el truco de la botella. Sin embargo, como todo en el mundo, el único que lo sabrá será el mago que lo hizo y Dios, que lo ve todo desde afuera. Es Él quien sabe en verdad cómo funciona el mundo. Acto seguido, se acerca un hombre de cabello y barba larga blanca, quien lo escucha y dice: ¿Está usted diciendo que nosotros los humanos no somos capaces de conocer la realidad de las cosas? En efecto, así es. Está usted equivocado si piensa que no podemos llegar a la realidad del funcionamiento del mundo, que el único que lo sabe es Dios. ¡Qué disparate! No es ningún disparate. El único ente capaz de saber cómo funciona el mundo es algún tipo de ojo espectador externo. Llámelo Dios o llámelo como quiera. Pero nosotros lo único que podemos hacer es usar las facultades de nuestra imaginación para intentar ordenar tal caótico mundo que hay si observamos la realidad. En esto último concuerdo con usted. La realidad observada por sí misma es un gran desorden, pero esto no significa que no se pueda llegar a dicha realidad, a lo que yo llamaría llegar a la esencia de las cosas. El hombre de acento escocés, mejor conocido como Adam Smith, lo mira con rareza y dice: yo lo que observo en la humanidad es una afección por intentar crear un orden al caos, y esto lo hacemos por medio de nuestra imaginación. Sin embargo, esto no implica llegar a la realidad en sí misma. ¿Podría usted explicarse mejor? Por supuesto, mire usted, y como ejemplo le pongo la situación la cual nos tiene aquí en esta presente conversación. Como todo ser humano, ante diversos eventos, acabo de ser víctima de los sentimientos de sorpresa, asombro y admiración tras el espectáculo del Club de Magia. No ahondando en el tema, sabrá usted que son tres emociones, aunque similares, de naturaleza diferentes. Pero centrémonos en el asombro, y es que, por ejemplo, yo jamás había visto hacer magia. He visto cómo meten a una mujer en una caja que giran para mostrar que no hay nada ni ningún lugar por donde ella pueda salir. Seguido de esto empiezan a aterrarle cuchillos y espadas. No obstante, minutos seguidos la mujer sale completa, sana y salva. También he visto cómo, sin romper una botella de vidrio, el mago, en un abrir y cerrar de ojos, le incrusta medio ladrillo dentro, en un mero juego de manos. Y como de un sombrero vacío han salido dos palomas blancas. Mi cerebro simplemente no ha sido capaz de asimilar tales eventos en tal orden, porque son completamente desconocidos para mí y no he podido realmente categorizarlos dentro de mis pensamientos. Esto es lo que ha causado en mí tal sensación de asombro inicial. Sin embargo, para serle sincero, llevo una hora aquí sentado intentando encontrarle una explicación lógica y tengo algunas teorías las cuales han hecho que mi asombro disminuya. Y aunque nunca sabré cómo es que hicieron realmente
tales trucos tan asombrosos, estoy bastante más tranquilo porque mi imaginación ha sido capaz de hallar una explicación lógica. Y así es con todo en la vida. Perdonará usted que me haya extendido, pero al igual que el único que sabe cómo hizo el truco fue el mago, todo lo que observamos de nuestra realidad, el único que sabe su funcionamiento real y las relaciones de fondo es Dios. Lamento decirle que no estoy de acuerdo con lo anterior. Considero que en efecto usamos las facultades de nuestra imaginación para intentar comprender la realidad. Sin embargo, en mi opinión, esto no se queda en el mero intento. Considero que podemos crear categorías ficticias que nos ayuden a comprender las categorías reales y así llegar a la esencia de todo fenómeno y las relaciones de fondo. Yo, al igual que usted, también considero que todo fenómeno tiene, como usted lo llama, su esencia. Pero la realidad es como un teatro o un espectáculo de magia como el que acabamos de ver usted y yo, tras cuya escena no podemos acceder y desconocemos su maquinaria operante, es decir, sus cadenas conectivas reales. En esta analogía, quien ve detrás de la escena de la vida y quien sabe su funcionamiento es Dios. Está usted equivocado. Los seres humanos tenemos la capacidad de conocer la esencia de los fenómenos. Claro que nos ayudamos de la imaginación y el pensamiento, creando categorías ficticias como le dije anteriormente. Por ejemplo, nosotros podemos observar cómo los dueños de las grandes empresas de esta ciudad generan ganancias año tras año, pero para entender las razones de fondo de tal situación, podemos ayudarnos de un concepto como lo es la plusvalía. Este concepto es pues construido, pero nos ayuda a entender la esencia del fenómeno llamado ganancia. No comprendo muy bien. ¿A qué se refiere? Mire, le explico. Sabrá usted quizás que en síntesis, por plusvalía, me refiero a la diferencia entre lo que realmente produce un obrero y su salario, y pues esta plusvalía constituye la ganancia extra del empresario. Es la plusvalía la que puede explicar la esencia del fenómeno de la ganancia. Comprendo, pero simplemente no podemos comprobar que tal esencia es en verdad la realidad. Yo considero que lo que hacemos a través de las categorías ficticias que usted nombra es ordenar la realidad para que sea digerible para nuestra imaginación y calme nuestros pensamientos, pero eso no significa que sea la realidad en sí misma. Podría suceder que sí lo fuera o podría suceder que no. Simplemente no lo sabremos. No, definitivamente el mundo no funciona así como usted lo dice. Continuando con el ejemplo del fenómeno de la ganancia, a través de la plusvalía podemos llegar a su esencia, que en lo personal pienso que son las relaciones de explotación. La amplia desigualdad en el sistema que nos lleva a tales relaciones de poder que hace que solo unos cuantos generen y acumulen ganancias. Esto no solo aplica para algo como la ganancia, yo considero que aplica para todos los ámbitos de la realidad, incluido el funcionamiento de la economía. Es decir, que sí podemos conocer la esencialidad de los eventos por medio de categorías o recreaciones ficticias. Smith está por contestar esto último cuando de repente se acerca otro hombre de perfil francés y dice: Perdonarán mi entrometimiento, señores, pero ¿están ustedes preocupados por una disquescencia de los fenómenos? No hay por qué discutir, realmente lo que necesitamos es entender cómo funciona la realidad que observamos. He escuchado que hablan de economía, lo que nos interesa es ver cómo interactúan los agentes económicos, más no como decían ustedes, esencia. el hombre de barba blanca con quien discutía Smith es mejor conocido como Marx. Entonces, Marx y Smith se miran extrañados y anonadados ante tal pronunciamiento del francés, y uno de los dos dice: ¿Pretende usted decir que puede entender el comportamiento de algo tan complejo como la economía, tan solo observando lo que hay, lo que se ve? Lamento decirle que para entender tales comportamientos es necesario estudiar las relaciones de fondo, la esencia de los problemas. Para nada, eso sería una pérdida de tiempo. Nosotros podemos entender el comportamiento de la economía sin ponernos a analizar todo el tema de fondo. Lo importante es lo que observamos día a día, y cómo los agentes interactúan y se comportan, también por medio de los datos, entre otras opciones. Pero eso sería fijarnos en las meras apariencias de los fenómenos. Sería erróneo pensar que la realidad es igual a lo que simplemente se observa.
Pero no necesitamos conocer la esencia o la realidad, o la esencia de la realidad, o lo que sea a lo que ustedes se están refiriendo. Un ejemplo de esto es el modelo de equilibrio general. ¿Para qué buscar la naturaleza de tal fenómeno? Si podemos entender parte del comportamiento e interacción de los distintos mercados de la economía por medio de este. Marx, ofuscado ante tal afirmación del francés, grita: Pero es que hay una gran diferencia entre lo que uno puede ver y lo que realmente es. Esto último no importa, porque simplemente saber cómo es la realidad no es importante. Nos interesa es ver cómo funciona y esto lo podemos hacer mediante abstracciones de la realidad. Un ejemplo de ello es mi teoría del equilibrio general, ya que está construido a través de abstracciones de la realidad, que nos ayuda a comprender el comportamiento de lo que observamos día a día en los mercados. Para este punto, Smith también se encuentra un poco ofuscado y dice: está usted dejando de lado una parte fundamental de la actividad y las relaciones económicas. ¿Cómo pretende solucionar problemas económicos sin saber la esencia de los problemas? Es una aberración. Entiendo que lo que está sucediendo aquí es que el presente hombre está cegado por el mundo de las apariencias, solo fijándose en lo superficial. Tiene él una perspectiva bastante somera. ¿Qué esencias, qué apariencias, vaya sandeces, qué diferenciación más innecesaria y fuera de lugar? Entiendan ustedes que los modelos en su facultad de abstracciones tienen partes de la realidad y por lo tanto son acertados y análogos a la misma, y por lo tanto suficientes para analizar las problemáticas de la economía. Pero, ¿realmente el modelo del equilibrio general será una abstracción de la realidad? ¿No son más un mundo paralelo al real construido con idealizaciones y simplificaciones de la realidad? El equilibrio guarrasiano está basado en una competencia perfecta, pero la competencia perfecta no es una abstracción, es una idealización, lo que nos lleva a concluir que quizás muchos modelos en realidad son idealizaciones y por lo tanto no son acertados a la hora de analizar el mundo real. Ya entrada la noche y tras unos segundos de silencio, después de las discrepancias de opiniones en la conversación, cada uno de los tres hombres se presentan por sus nombres, se despiden y toman caminos diferentes. Se trataba entonces del escocés Adam Smith, el alemán Karl Marx y el francés llamado Léon Walras. Esperamos a través de este podcast haber dejado claro las diferentes posturas entre apariencia y esencia, y a su vez que el receptor haya entendido la relación entre estas por medio del contexto de la historia. Nosotras interpretamos la esencia como la naturaleza y las relaciones causales reales de fondo que da lugar a determinados eventos, fenómenos o relaciones que observamos en la vida real, de las cuales según Marx decía que se podían conocer. Asimismo están las apariencias que hacen referencia a lo que observamos y creemos que es decir, quizás la parte más superficial de la realidad observada. Finalmente concluimos que toda apariencia tiene su esencia, que explica las relaciones causales de fondo, la raíz de los problemas y la naturaleza de los fenómenos.